Hola a todas, hola a todos. Estimadísima Mayra, ¿cómo estás? Hola Úrsula, qué bueno verte de nuevo. Me encanta poder compartir una vez más contigo y con todo el público. Qué alegría después de haber hecho este taller en Madrid, Sí, coincidir en Palma de Mallorca en el Congreso y ahora nuevamente para analizar la retrogradación de Marte, que va a cortar mucha tela, va a cortar muchísima tela este Marte, porque es uno de los regentes de lo sur, de Escorpio. sí. Y el próximo regente del Nodo Norte. Y el próximo regente del Nodo Norte, porque se repite en el plato, tanto Marte como Venus. Claro. Y esto Es es, en mi opinión, esta retrogradación de Marte es la alfombra roja, es el preámbulo de ese paso del Nodo Norte de Tauro a Aries. Pero bueno, ya de eso vamos a ir hablando poco a poco, en la medida en que se va acercando los eventos. Vamos a poner la carta de este Marte que retrograda para que analicemos este movimiento, este ciclo, porque Marte retrograda cada 2 años, 2 meses aproximadamente, y Así. retrograda aproximadamente por 2 meses y medio. ¿Sí? Ese es el promedio de la retrogradación de Marte. Y cada vez Sí, que Marte retrograda, nos desafía a que actuemos de una manera diferente en la vida, de que nos autoafirmemos desde otro lugar, de que defendamos nuestras posturas también con otros paradigmas. Y todo esto, obviamente, bajo el paradigma de Géminis. La última vez que retrogradó en Géminis fue en el 2008, porque sí. de acuerdo a lo que tú me conversabas, Marte repite las retrogradaciones en los mismos signos cada 15 años. Sí, en el caso de Géminis hay que estudiarlo un poquito más. Eh, Marte retrogradó en Géminis en 2008, pero empezó en Cáncer, terminó sobre el grado 24 de Géminis el 30 de enero de 2008, ¿ok? Y ahora, 15 años después, inicia su retrogradación en el grado 25, ¿ok? De Géminis, terminará en el grado 8 de Géminis, el 12 de enero, y dentro de 15 años, ¿ok? Marte comenzará su fase retrógrada en el grado 6 de Géminis, 6-16, y va a terminar en el grado 20 de Tauro. Entonces tiene un ciclo interesante y valdría la pena darnos un paseo por nuestra memoria a ver qué pasaba. Y siempre lo hace entre octubre, noviembre, diciembre y enero, ¿ok? De esos años. Y sería interesante ver qué estaba pasando a los alrededores de octubre, noviembre y diciembre del 2008, del 2000, exactamente, del 2008, a ver qué pasó, 2007, 2008, por 2007 a 2008 exactamente. ¿Qué estaba pasando en la vida de las personas que, por ejemplo, tienen ascendente Géminis, que tienen el Sol en Géminis, que tienen planetas personales en el signo de Géminis? Porque definitivamente Marte les cambió la dirección. Marte es el plan Es la y esto acción. es la Marte acción. representa la acción, es decir, vamos a hacer un edificio y cuando se pone a retrogradar en Géminis, después decimos, en realidad no vamos a hacer un edificio, vamos a construir un ¡Ay, sí! puente, porque estamos en un Cierto. signo de aire donde cambiamos de idea y donde además cambiamos la perspectiva de nuestro actuar. Y es un signo dual, es un signo de mutabilidad, es decir, que ese Marte nos va a ayudar a que nos vayamos adaptando de acuerdo a las circunstancias del momento, que pueden ser muy cambiantes por el hecho de que hay mucho aire, que vayamos actuando y vayamos acomodándonos con ese Marte para que seamos también más flexibles. Es decir, este es el Claro. acróbata, este es el gimnasta, este es el contorsionista, es decir, bueno, si actúo de esta manera y mañana sucede esto otro, voy a tener que actuar de otra manera y de esa manera
me voy ajustando, acomodando, cambiando, adaptando con este como Marte lo en es el signo Géminis, de Géminis. como lo es Géminis. Claro, obviamente hay algo interesante que hay que resaltar sobre el ciclo retrógrado de Marte, es que tiene dos fases dentro de su retrogradación. No vamos a hablar todavía cuando llegue la segunda parte, porque estamos en la primera, pero en el momento que Marte cambia a fase retrógrada, puede ser un momento muy reactivo, obviamente porque Marte viene andando y además presentando unas ideas magníficas, unos diálogos, porque Marte en Géminis es eso, la habilidad con la palabra, la destreza, que es lo que vamos a hacer, la habilidad manual, todo eso tiene que ver con Géminis, Marte en Géminis. Lo digo porque además yo nací con Marte en Géminis. Entonces, yo tengo, no, o sea, rápidamente, la idea me viene, salgo de problemas en un momentico, resuelvo las cosas de inmediato, porque esa es la habilidad que puede dar un Marte en Géminis. Inquieto, muy curioso, muy excitable, la necesidad de cambio. Yo quiero, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer cuatro cosas al mismo tiempo, por ejemplo. Exacto. No decir dos, pero sí cuatro. Y las ideas pueden ir y venir, ir y venir, ir y venir. Todo eso lo puede entregar ese Marte en Géminis, que además tiene ya mucho tiempo en Géminis y va a seguir un buen rato en Géminis. Pero su fase retrógrada nos va, nos puede inicialmente hacer que reaccionemos porque cambia, de repente cambia, es parecido, sin no decirlo, a un Mercurio retrógrado, pero de otra manera, porque es la acción, es el impulso, es el deseo, y el deseo hace así y se viene. Por un momento, no estoy diciendo que va a ser todo el tiempo, pero en una fase inicial sí, y que genera frustración en un momento dado. Las expectativas podrían no cumplirse. Por lo tanto, es importante saber qué tienes, dónde está tu Géminis en tu carta natal, dónde tienes incluso a Aries en tu carta natal, para ver cómo estás reaccionando, qué tan maduro eres ante las situaciones. Y no tiene mucho que ver con la madurez, te lo puedo decir tampoco. Yo digo la madurez de mental, de darnos cuenta de que las cosas pueden no suceder como lo habíamos planificado, siendo Marte el plan, lo que yo tenía en mente, las expectativas con respecto a algo. Obviamente estoy hablando a nivel general, porque hay unos aspectos interesantísimos que se forman al momento, que ya están formados con Marte ya desde el grado 25. Y esto viene desde la Venus Star Point, que Marte y Venus estaban entendiendo muy bien bajo la fuerza de esa unión Sol-Venus y bajo la fuerza del eclipse de Sol del pasado, eh, ¿cuándo fue el eclipse? El Dos, 25 de perdón, octubre el y la 25 Venus de octubre. Star Point en Libra, en un Correcto. signo de Ajá, aire, fue el 22 de octubre. sí. Entonces, bueno, si vamos a la historia, que no está muy lejos, podemos ver que Marte estaba concentrando su energía desde el grado 24, 25, desde el 23 inclusive, y estaba ahí, y estaba ahí, y he estado ahí, y he estado ahí. Ciertamente había una fuerza importante porque el Sol, desde los últimos grados de Libra, cuando estaba con Venus en unión, estaba inyectando una fuerza anímica, pero mental, de planificación, de ideas, de diálogos importantes. Y no significa que no se den, significa que puede haber un revés, algo diferente que se pueda presentar. La carta de cada quien nos dirá exactamente por dónde viene y dónde se va a desencadenar este giro importante. Bueno, Marte representa siempre un inicio, es el símbolo del principio de un inicio. Entonces, donde tengamos al signo de Géminis, tenemos que saber que con esta retrogradación vamos a estar reiniciando un ciclo en esa área de nuestra vida, ¿sí? Porque siempre cuando un Marte se coloca directo
vamos a reinicializar, vamos a dar inicio a un emprendimiento, a una iniciativa que va a tener obviamente la naturaleza de la casa donde está el signo de Géminis y por lo tanto hay que poner un foco especial porque Marte nos demanda mucha energía en ese sector de nuestra carta donde está retrogradando, porque es el planeta que rige eh, dónde concentramos nuestro actuar principalmente, dónde vamos a concentrar nuestra energía de conquista, de lucha, de batalla. Y además que un Marte en Géminis también habla de el cuidado que tenemos que medir en las palabras, porque desde que Marte está en el signo de Géminis, eh, por lo menos a nivel internacional, se ha visto que ese Marte ha ido aumentando el tono en las amenazas, sobre todo si hablamos en el tema de la guerra en Ucrania, ese Marte en Géminis ha dado pie a que se vaya aumentando el tono y el nivel de amenazas. Ahí lo vemos muy claramente también cómo se puede expresar un Marte en Géminis. Sí, y esto puede sucedernos a todos. Elevar el tono y salirse de las casillas cuando de alguna manera no coincidimos en opiniones. ¿Ok? Y eso es lo que puede pasar, sobre todo porque ya, bueno, tienes unas alineaciones muy fuertes, por ejemplo con Neptuno y con Júpiter, que no es que sea malo, simplemente que creemos que lo que estamos diciendo o pensando es porque tenemos la razón de alguna forma. Entonces, bueno, Claro, y eso es, y tener la razón no nos hace felices. Al final vamos a tener que hacer algo diferente porque Marte simplemente para y se gira, simbólicamente hablando, se gira y dice, tengo que ver las cosas desde otra perspectiva. Quiero abrir un paréntesis porque esta historia, a mí me gusta ir un poquito siempre hacia atrás. Em, Desde que los nodos de la Luna estaban en 2020, 2021, en el eje Géminis-Sagitario, donde se presentaron los eclipses, donde el nodo norte transitaba el signo de Géminis, donde hubo tantos cambios en nuestra cotidianidad y hábitos. Obviamente con los eclipses Mercurio estaba presente, nunca se aleja mucho del Sol. eh, pues resulta que empezó a cambiar el nodo norte, estaba haciendo que cambiara nuestra manera de pensar. Una manera de pensar que iba de la mano con la cantidad de situaciones no eh, que nos sorprendieron al mundo entero al tener que quedarnos en casa y tener que usar otros recursos para comunicarnos. Entonces, esa forma diferente de comunicarnos, esa forma diferente de trabajar, hace que cambien nuestros hábitos y que nosotros empecemos a abrirnos, y eso es lo que sucedió, abrirnos a otro mundo que no era el habitual, que ya yo no tenía que salir a tomar un taxi o a tomar mi coche, a tomar mi auto para ir a... No, ya podía tener unas reuniones. Es decir, lo que ya todo el mundo sabe, que aparentemente no iba a alterar algunas cosas, pues todo lo contrario, alteró por completo la manera en que nos comunicamos, alteró las comunicaciones con personas con quien ya no íbamos a tener un trato de roce constante y eso cambió también. Es decir, ahora con Marte en Géminis, vamos a tener que evaluar mucho cómo nos estamos relacionando, también nuestras interacciones. Y no es casual que Marte estuviese en trígono a la Venus Star Point de reciente que vivimos y que seguimos teniendo esa energía encima. Es también otra forma de ver cómo yo me estoy relacionando. Tengo que tomarme esto más en serio, porque Martín Gemini no se toma las cosas en serio, quiero decirles. Más bien es muy juguetón cuando está por ahí suelto, en fase directa.
Bueno, y ¿sabes lo interesante de esta retrogradación de Marte? Que en el momento en que Marte se pone retrógrado, Mercurio está en los primeros grados de Escorpio, casi en el grado del eclipse, ¿sí? Correcto. En el grado 2,5 minutos, es decir, casi en el grado del eclipse, que fue en el grado 2 y algo, no recuerdo exactamente. Entonces están en recepción mutua, porque Mercurio rige a ese Marte, que está en Géminis, pero Marte es el regente diurno del signo de Escorpio, donde se encuentra Mercurio. Y Mercurio está tocando el nodo del eclipse para tratar de asimilar, de comprender todo este proceso de transformación, todo esto que se ha movido producto de los eclipses. Y como nuestra mente está tratando de asimilar, comprender, cambiar la interpretación, Marte se detiene y dice, bueno, mientras Mercurio está ahí analizando, Mercurio le dice a Marte, vamos a parar el ritmo, vamos a desacelerarnos porque quizás aquí tengamos que repensar de qué manera vamos a hacer las cosas en adelante, de qué manera nos vamos a autoafirmar en la comunicación, en la interacción que tengamos con el resto, porque Marte está en Géminis. Vamos a tener que repensar lo que dijimos hace 2, 3 o 4 semanas, porque en realidad puede que esté cambiando de opinión con respecto a lo que dije hace algunas semanas atrás, porque recordemos que Marte, esta retrogradación que empieza el 31 de octubre, nos va a traer un déjà vu, porque eso es lo que hacen todos los planetas retrógrados, hacia el mes de agosto, septiembre, que es cuando eh, Marte pasaba por primera vez por el grado 8. ¿Sí? Porque hasta ahí va a llegar Marte en su retrogradación. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Hasta ese periodo, en las cosas que hicimos en ese periodo y que quizás tengamos que volver a rehacer de una manera distinta o cambiar de actuación con respecto a lo que hicimos para ese periodo y cambiar el modus operandi, porque eso es lo que rige Marte. Cambiará la perspectiva por Así completo. es. Yo sé que mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando piensan en su propia carta natal y están buscando una respuesta que vaya en línea a lo que es su energía. Yo les recomiendo más bien que sean observadores de la experiencia que puedan estar viviendo en este momento. Si es verdad que uno puede ir hacia atrás, ver qué es lo que sucedió, pero más bien obsérvense a sí mismos, ver qué está ocurriendo a nivel de pensamiento, a nivel de introspección. No es una introspección tan profunda, ¿ok? Porque estamos hablando de Géminis, pero sí es una introspección en cuanto al pasado, en cuanto a lo que dije, a lo que no dije, a lo que podía haber hecho o lo que hice, es decir, todo lo que significa Marte, la acción, el impulso, y se trata simplemente de darle un matiz diferente, porque va a ser un cambio de perspectiva, un cambio que ni siquiera podemos determinar en este momento cuál va a ser, porque depende de muchos otros factores. ¿Por qué depende de muchos otros factores? Porque si ven en la carta, eh, está Marte en una cuadratura con Júpiter para este momento, y Júpiter ya estará sobre el grado 29 de Piscis. Y ese Júpiter en Piscis, yo sé que me estoy saliendo del tema, pero ese Júpiter, porque hay una relación directa al estar en cuadratura con Marte, Júpiter se pondrá directo a finales de noviembre, ¿ok? Pero ya todavía está retrógrado y él va a dar un vuelco importante junto más adelante con Marte, ¿ok? Porque Júpiter va a entrar en Aries. Entonces, se habla de un cambio por completo de perspectiva, de expansión. Es todo un conjunto
de elementos que para hacia 2023, cuando Marte se ponga directo, Júpiter esté en Aries, esto va a darle una fuerza diferente a un plan que va a ser mejor que el que tenemos hoy o el que pensamos hace 4 semanas atrás. Entonces hay una relación directa que en el cual es como cuando uno dice, no hay mal que por bien no venga. Lo que está sucediendo ahora, que es una fase retrógrada, que nos está, entre comillas, cambiando el esquema, cambiando la perspectiva, cambiando el plan, porque además nos vamos a enterar de muchas cosas, de eso vamos a hablar ahora, eh, va a ser que yo pensaba ir por este camino, ahora no voy a ir por este camino, voy a ir por este otro, y resulta que el otro, es mucho mejor que el anterior que yo tenía en mente. Claro, además que acá van a haber, yo diría que varios cambios de direcciones, porque durante todo el tránsito de Marte en Géminis, que dura hasta marzo, del 25 de marzo del 2023, Marte ya hizo una primera cuadratura a Neptuno y tenemos 2 cuadraturas más al planeta Neptuno en el signo de Piscis. Entonces tuvimos la primera cuadratura el 12 de octubre, la segunda cuadratura va a ser el 19 de noviembre y la tercera cuadratura va a ser el 14 de marzo del 2023. Entonces, en la astrología, cuando un planeta repite un aspecto con otro planeta, hay un patrón que se puede repetir. En este caso, un patrón en nuestro modo de actuar, porque eso es lo que simboliza Marte. Puede haber un patrón en la manera de actuar o puede que estemos actuando de manera ciega con esa cuadratura con Neptuno, de manera confusa, desorientada, no sabiendo quizás las consecuencias de los actos o de los gestos que vamos a realizar con ese Marte, porque quizás estemos también esos días, sobre todo, caminando ciegas, ¿sí? Sí, al mismo tiempo, lo habías mencionado antes, Mercurio, regente de Géminis, que está en recepción mutua con Marte para el momento del cambio, eh, Mercurio en Escorpio siempre va a buscar ir hasta lo profundo. Queremos descubrir cosas, entender. Entonces, claro, Marte cuando retrograda también debemos, en principio puede haber unas reacciones importantes, reactivas, pero que nos va a llevar a una contemplación también. Entonces, Marte en el momento del cambio está recibiendo un aspecto positivo de Mercurio en Escorpio que nos pone a pensar, ojo, también esto, si no lo sabemos usar, podríamos estar manipulando información, aunque pensemos que lo estamos haciendo de buena manera, ¿ok? Que es algo positivo, porque es una línea positiva. De todas maneras, es llegar a um, a profundizar sobre asuntos que vienen del eclipse, donde en el eclipse, obviamente ya sabemos, estaba Venus en la luna, el sol y la luna eclipsó a Venus y el sol, y hubo una remoción importante, una transformación importante. Por lo tanto, este momento, estamos hablando del 31, sobre todo alrededor, ya estamos sobre la fecha, que es el día de Halloween, por cierto, ese momento puede resultar, entre comillas, peligroso, ¿ok? Digo peligroso porque se pueden expresar en la voz cantante, se pueden expresar verdades muy hirientes, por más que uno indique que es la verdad, porque Marte en Géminis, lo dice una persona, Marte en Géminis, dice las cosas de una forma directa,
Entonces, podemos estar muy reactivos. Esa verdad puede dar un cambio importante en nuestras interacciones. También puede ser verdades, no estoy hablando de verdades malas, probablemente sea una verdad diciendo lo que yo he visto y siento y percibo desde mis entrañas. Es correcto. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Esta es una verdad irrefutable. Y puede ser hasta algo que pueda la gente sentirse movida, porque eso es lo que puede suceder, porque ese punto del eclipse sigue estando activo y puede cambiarme algo, y que vamos a estar viviendo a lo largo de un Marte retrógrado hasta el 12 de enero. Es un periodo también para explorar. Un Marte en Géminis también es un periodo para explorar alternativas, para explorar posibilidades, para moverse. Está en un elemento de mucha agilidad, entonces también es una retrogradación que nos invita a movernos constantemente del lugar, porque es muy geminiano, a movernos físicamente, a movernos más en el plano de las ideas, a explorar opciones de cómo podríamos realizar un tipo de emprendimiento. Es decir, esta retrogradación tiene la función también de reforzar la búsqueda de cómo puedo construir una casa. Entonces, ¿qué hace un Marte retrogradando en Géminis? Va a buscar 20 maneras diferentes de cómo construir la casa y después va a tomar la decisión y se va a quedar con una de Mm, esas opciones. Entonces, también es un proceso para las personas que quieran realizar un tipo de emprendimiento con un Marte en Géminis, porque acá todos los emprendimientos que tengan que ver también con telecomunicaciones, viajes, transportes, comercios, servicios, correos, etcétera, puede dar un nuevo impulso, y para las personas emprendedoras, ¿sí? También pueden estar pensando con ese Marte en Géminis en quizás iniciar una actividad paralela, porque Géminis tiene que ver con, bueno, hagamos por lo menos dos actividades, hagamos por lo menos mínimo dos cosas. Entonces, lo que tú decías en un principio, un Marte muy versátil, donde vamos a estar dispuestos quizás a iniciar muchas cosas a la vez. Entonces, hay que enfocarnos en que si nos vamos a comprometer a realizar dos o más cosas, seamos constantes, porque ese Marte en Géminis, ¿sí? Puede quizás no tener esa constancia necesaria para hacer muchas cosas a la vez. Y en ese sentido, este tránsito también tiene unos aspectos muy bonitos con Saturno desde el claro, signo de Acuario, porque Saturno nos puede traer esa constancia y esa perseverancia para ese Marte. Y hay unas fechas muy bonitas donde vamos a estar sostenidos por ese Saturno. De hecho, ya tuvimos un trígono, que fue el 28 de septiembre, cuando Marte estaba directo. El segundo trígono va a ser el 28 de noviembre, y el tercer y último trígono con un Marte directo va a ser el 30 de marzo del 2023. Y esos son periodos donde podemos realizar algo concreto, materializar, incluso cosechar algo de nuestro ser. ok, así es. Claro, Saturno eh, y Marte en buen aspecto es un aspecto que nos puede ayudar a darle orden a las cosas, a darle a ser disciplinado. Pero claro, es ser disciplinado a nivel mental, obviamente, porque estamos hablando que son signos de aire, Acuario y Géminis. Y, eh, y darle, ir un poco, usar un poco lo que ya nosotros conocemos, ¿ok? Un poquito sobre, no hablar tanto de lo nuevo, ¿ok? Porque Marte está retrógrado y necesita revisar, es una introspección, estar regresando por los mismos espacios que retrocedió
y hay que revisar sobre lo que habíamos dicho antes, sobre lo que yo dije, lo que yo hice, las anotaciones que hice, el plan que hice. O sea, hay que reformular algo ahí que es importante. Entonces, Marte va a volver a hacer contacto con Saturno en este mes de noviembre, y eso ayudará a, a no disiparse tanto, a no pajarear, a no estar tan dispersos, porque eso puede suceder con Marte en esa posición, y a no ser tan reactivos ante ciertas situaciones. Saturno es el contenedor, entonces dice, ya va, te contengo para que no reacciones tan fuertemente. Esa es la mejor parte de este Marte retrógrado. De todas maneras, Marte retrógrado en Géminis no es, no es digamos que es de las mejores posiciones donde Marte puede retrogradar, donde se siente un poco más cómodo, por esa misma fluidez de Géminis, en cierta forma. Hay algo que puede, que era que estaba viendo, ajá, el Sol, que siempre va a tener una participación importante, va a seguir en Escorpio con Venus y el Nodo Sur. Marte, regente de Escorpio. ¿Qué significa esta retrogradación también? Que hay que eliminar dentro de esos comportamientos que nosotros podemos tener. Entonces, esta Marte retrógrado nos está indicando también que hay ciertas costumbres, quizás en nuestros hábitos, en nuestra comunicación diaria, en nuestra forma de estudiar, porque yo no sé quién no estudia en la vida, aunque sea se estudia en contemplación, pero que se estudia, se estudia. Y eso es algo que nosotros podemos aprovechar con este Marte retrógrado. En una contemplación vamos a ver qué cosa yo puedo hacer para cambiar esta manera de, por ejemplo, en mi caso, esta manera de transmitir el mensaje. Yo quiero hacerlo de otra manera. Yo quiero usar otros medios. Entonces yo empiezo a planificarme en contemplación con respecto a las cosas como las he venido haciendo. Ahora las voy a hacer de otra manera y me voy a ir ajustando en este tiempo de Marte retrógrado, ayudados, por supuesto, por ejemplo, por Saturno, que es el que me va a contener y me puede dar una directriz diferente como gran maestro que puede ser. Y así sucesivamente. A nivel interno, a nivel de emociones profundas, como el nodo sur está en Escorpio, eh, esa eliminación también tiene que ver con esos pensamientos recurrentes, muy típicos de Escorpio, que, ya que nosotros estamos ya en una era en la cual sabemos que somos lo que pensamos, la manera en que así como pienso, así como soy, y yo digo, ahora puedo hacerlo de otra manera. Voy a eliminar ciertas costumbres. Yo no sé si tú lo hiciste alguna vez, Úrsula, pero yo sí lo hice hace algunos años. Recuerdo que yo decía, yo me tengo que quitar la manía de decir esas muletillas de decir tal cosa. No quiero volver a hablar de esta manera. Yo me quiero expresar de otra forma. Yo me quiero comunicar de una manera diferente. Es Entonces, que el eso es, momento, sí, dale. yo empecé a eliminar, y eso se puede hacer. Eso se hace con programación neurolingüística. Y uno dice, yo no vuelvo a hacer esto de esta manera. Yo me quiero comunicar efectivamente. Géminis es el signo de la comunicación, del pensamiento, de la interacción con el otro. Y siempre quiere hablar. Bueno, Marte en Géminis también nos va a proponer este reinicio de la manera en cómo nos expresamos, porque si bien no es Mercurio, Marte tiene que ver con cómo nos presentamos ante el mundo, qué imagen damos, qué es lo que proyectamos, porque rige también la casa uno, cómo nos vamos a parar, a comunicar. Y ese reinicio que va a hacer Marte también es, bueno, reiniciemos el lenguaje, reiniciemos las palabras,
quitemos las muletillas o quitemos ciertas palabras que repetimos mucho, hagamos un reinicio, pongámosle palabras nuevas a nuestro vocabulario, cambiemos el tono. También. Marte, Géminis, entonces también viene un reinicio en la manera de comunicar del colectivo, en la manera de comunicar de los medios de comunicación, en la manera en cómo nos vamos a estar expresando y por supuesto que nos vamos a estar autoafirmando durante los próximos meses mediante la comunicación. Y las personas que son tímidas, que se sienten cohibidas porque les da vergüenza hablar en público, porque les da vergüenza cantar, porque les da vergüenza manifestar una opinión, un punto de vista con este Marte en Géminis, sobre todo cuando comience el proceso medio de su retrogradación, van a estar con mucho más ímpetu, con mucho más coraje, atreviéndose a manifestarse más. ¿Sí? El punto medio de la retrogradación va a ser cuando el Sol esté iluminando a Marte por oposición desde el signo de Sagitario. El ¿Puedes 8, colocarlo? Ajá. la fecha, La fecha, el 8 de diciembre. déjame ver si es que... Sí, ahí va a ser el punto medio de la fase retrógrada de Marte. claro, ahí estamos el 30 de noviembre y después vámonos con... Vamos a ver, el 8 de diciembre. Entonces, ese momento en el cual el Sol va a iluminar a Marte, aquí este es el 3 días. 5, Sí, faltan 3. pero la posición exacta va a ser el 8. Ahí está. Ahí. Va a Esa me ser encanta. para casi una luna llena. No, va a ser bajo luna llena. Va a ser bajo una luna llena. Todos en el grado 16. Sol en el grado 16 de Sagitario, Luna en el grado 16 de Sagitario y Marte en el grado 16. Perdón, de Géminis. Luna en el grado 16 de Géminis y Marte en el grado 16 de Géminis. Claro, ahí vamos a querer actuar a lo grande. Con esa luna llena vamos a ver también todo este proceso que hemos ido realizando con este Marte retrogradando. Porque Marte sigue retrogradando hasta el Así. 12 de enero, pero el 8 de diciembre es el punto medio de la retrogradación. Entonces ahí también es un punto de inflexión dentro de este proceso de este Marte retrógrado y puede que estemos viendo resultados o puede que ahí también estemos cambiando de dirección. Y lo que sucede, por lo general, es que cuando el Sol ilumina a un planeta retrógrado, en este caso a Marte, estamos hablando de los planetas superiores, obviamente, son todos detrás de la Tierra. La Tierra está entre el planeta retrógrado y el Sol. Entonces, claro, cuando eso ocurre, la Tierra en el medio, ¿qué hace? Que el Sol ilumina, exterioriza lo que ha estado recogiendo ese planeta en fase retrógrada. Y eso está en el inconsciente. Y eso puede ser un momento muy explosivo, en este caso. Pues Marte es explosivo. Marte, y eso se ve, y voy a hacer un paréntesis, cuando las personas tienen a Marte retrógrado por progresión y les toca, porque no siempre les toca, Mm. esa oposición Sol-Marte, ese momento de vida de esas personas se les vuelve algo fuera de su rutina normal, porque normalmente son más hacia adentro. Y esa fuerza del Sol la exterioriza y puede ocurrir a cosas impresionantes, impresionantes. Y este va a ser un momento igual. Va a ser algo fuera de contexto. Así que guarden este video para el 8 de diciembre. Anótenlo, porque de verdad puede ocurrir algo insólito, fuera de todo contexto. Porque bueno, todavía tenemos ahí una cuadratura Saturno-Urano, pero sobre todo por ser Marte, que va a estar en Géminis y Júpiter no, todavía no está, todavía va a estar en Piscis. Pero Pe- ciertamente, dime,
Claro, es que aquí hay una cuadratura en T justamente para el punto medio de la retrogradación de Marte, entonces puede ser complejo. Puede ser complejo, pero es dinámico, Sí, sí, es dinámico. es dinámico. Es complejo, ¿por qué? ¿Por qué es complejo? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros hemos estado reprimiendo, es complejo. Si nosotros no hemos estado trabajando, es complejo. Es una luna llena es un momento de culminación, ¿ok? Y la luna la ilumina también, es decir, esto puede resultar también el saber algo que viene a nosotros o nosotros somos el que mostramos algo. Pero es una verdad. Marte es la verdad, es la honestidad, es la franqueza, es directo, aunque esté retrógrado en este momento. Y claro, ahí está Neptuno, aún en cuadratura. ¿Quién es el otro que está ahí? No. Y Venus, ajá, Mercurio era lo que quería ver. Mercurio para este momento, que es el regente de Géminis, está en el grado 1 de Capricornio. Y está haciendo cuadratura. ¿A quién? A Júpiter, que está en el 29, ahí lo dice, De Pisces, 29 de Pisces. Esto representa un final total de ciclo. Júpiter en claro. el último grado de Pisces, Mercurio iniciando algo de nueva estructura en Capricornio. Vamos a crear nuevas bases de tierra, Capricornio, nuevo, con un pensamiento diferente, porque hay algo que cambia la dirección y vamos a replantearnos. Aquí es cuando viene el replanteamiento. Así lo veo en esta posición. Sí, ¿y qué pasa? Que después, para esa fecha, que es el 8 de diciembre, Júpiter a los pocos días después ingresa a Aries y va a estar bajo el alero de este Marte, Correcto. que va a estar aún retrogradando en el signo de Géminis. Entonces, bueno, a nivel internacional, esto puede crear tensiones también, ¿sí? Esta cuadratura. Además, sobre todo cuando un Júpiter ya después ingresa en el signo de Aries, digamos, muy Claro. embalado a todo nivel. Pero sí hay un reinicio importante porque después ese Júpiter cuando ingresa en el signo de Aries recorre todo Aries en pocos meses y Júpiter significa o simboliza un inicio del mundo o es el ciclo de apertura, de nacimiento de un nuevo mundo, Júpiter que ingresa al signo de Aries. Entonces hay un reinicio importante a nivel mundial también con este Júpiter. Sí. Y Mercurio, lo tengo aquí anotado, el día 29 de diciembre, ¿ok? Comienza su fase retrógrada. Es decir, mientras Marte sigue retrógrado en Géminis, el regente de Géminis entra en fase retrógrada el día 29 de diciembre y va a estar retrógrado hasta el 18 de enero, cuando llegue el grado 8 del signo de Capricornio. Y va a estar en quincuncio a Marte. Entonces, Claro, esto es un reajuste total y absoluto eso quiere desde decir que con un Marte y un Mercurio retrógrado vamos a estar todos como Michael Jackson. donde muertos. No, hacia atrás, porque con dos planetas personales, Marte y Mercurio, oh my God, oh my God. Hablando así. Ay, 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 sí. No, bueno, lo, lo importante, yo creo que lo más importante es que una vez que Marte rebasa el punto medio de su fase retrógrada, ¿ok? Las cosas cambian. Siempre pasa, siempre pasa. Una vez que el Sol ilumina el planeta, en cualquiera de los planetas superiores, cuando ya ese planeta superior rebasa su punto medio, ya estamos viendo las cosas desde otro ángulo. Y ahí es donde nosotros comenzamos a pensar
en un nuevo plan, en una forma diferente de hacer las cosas. Lo que esté sucediéndole a cada quien, porque cada quien tiene su propia historia. Por eso vuelvo, repito, ¿dónde tienes a Géminis en tu mapa natal? ¿Qué tienes en Capricornio en tu mapa natal? Porque Mercurio va a retrogradar ahí, en esta otra fase. Es decir, hay que ver el panorama completo, porque sí se va a producir un cambio radical, pero no es un cambio radical, es decir, se va a manifestar un cambio radical, pero primero, antes, se manifiesta dentro de nosotros. No es un tema que se manifiesta, puede sorprendernos y esa sorpresa viene antes, pero ya después de eso, uno toma el camino. Hay que ver simplemente lo que nos ha pasado en tiempos anteriores, para eso es la experiencia, para eso sirve el pasado como referencia, para entender cómo actué yo hace 15 años, por ejemplo. Claro, estoy yéndome muy atrás. Obviamente, cómo he actuado yo ante ciertos cambios que me cambian el panorama, como puede cambiar el panorama, lamentablemente, el accidente de una persona, cuando se tienes que, eh, te, te, te dicen, te botaron de tu trabajo y tú dices, ahora, ¿qué hago con esto? Es decir, hay un momento que es fuerte, pero después viene el momento de la reflexión y el momento de la reflexión te lleva a replantearte algo. Ese es el verdadero motivo de este Marte retrógrado que nos va a replantear una nueva manera muy geminiana de hacer las cosas. No es que hay que verlo tan malo. Mercurio en No, Capricornio nos va a ayudar a replantearnos cómo voy a manejar unos ciertos recursos, los recursos de cómo yo negocio ahora esto, cómo voy a negociar, cómo lo voy a hacer. Creo que Mercurio empieza a retrogradar. ¿En qué grado? Ya va. En el grado 24 de Capricornio. Y va a estar al lado de Plutón en ese momento, cuando esté en quincuncio con Marte retrógrado. ¿Mm? claro, va a estar en conjunción con el otro regente del nodo sur en Escorpio. Es decir, que toda esta trayectoria de este Mercurio con el inicio de la retrogradación de Marte, que comienza en el grado 2 de Escorpio, grado del eclipse, va a llegar hasta Plutón o muy cerquita de Plutón para, ¿No? para Sí, pero en conjunción partir con Venus, además. 24 va a estar ahí. Ese día. Estoy hablando del 29 de diciembre, cuando inicia su fase retrógrada. Entonces, bueno, es un replanteamiento también de las relaciones y de cómo comunicamos con ese Marte en las vamos a relaciones negociar. también. Y Vamos a vamos a negociar. negociar. Pero yo creo que lo más importante acá también es que un Marte en Géminis nos invita a que aprendamos de los actos Totalmente. del pasado, porque es un Totalmente. Marte retrógrado. Es decir, ¿qué aprendiste de tus actos del pasado? Porque un Marte retrógrado en Géminis representa una escuela a nivel simbólico. Aprende de los actos del pasado. Correcto. Esa es básicamente la respuesta a este Marte retrógrado. Esa es la Va- esencia Que, también. que, que van a suceder muchas cosas, ciertamente. Vamos a saber muchas cosas también. Se van a revelar muchas situaciones, pero esas revelaciones, esa luna llena, ese enfrentamiento a una verdad, nos va a dar otra verdad que es más importante. Eso es lo Claro. que hay que ver. Es decir, cuando algo se va, algo se elimina, normalmente algo nuevo llega. No hay un final sin un comienzo. Y eso hay que siempre observarlo desde ahí. Aprendamos a soltar los apegos, ahora que todavía tenemos al Sol en Escorpio, en Escorpio, a Mercurio en Escorpio, al Nodo Sur en Escorpio. Aprendamos a soltar, porque el problema a nivel, incluso vamos a plantearlo a nivel económico, es que le tememos tanto al no tener, y retenemos lo poco que tenemos y no permitimos que fluya la energía del dinero. Así es, porque ahí estamos con la obsesión de Escorpio Claro, de querer controlarlo todo y también un Marte retrogradando en Géminis, que es un signo de aire, es, bueno,
aprende a fluir, adáptate a los cambios, adáptate porque estás en un signo mutable. Comienza a adaptarte y no seas tan fijo, porque un Marte también rigiendo a Escorpio puede ser bastante tenaz o bastante terco también, un Marte. Y aprendamos a recibir lo nuevo, porque Marte es lo nuevo. Y a estar en fase retrógrada se significa que vamos a poder recibir nueva información. Y esa información hay que absorberla, hay que entenderla, hay que estudiarla. Aprendamos a Asimilarla, recibir, aprenderla, asimilarla. claro, claro. Vamos a abre las manos, Marte, que Géminis, las manos. Ábrelas y recibe. Aprende a recibir. Eso Eso es es. sí. Maravilloso este tránsito de Marte porque vamos a hacer otros. Después de este tránsito, vamos a replantearnos como individuos y vamos a Así es. autoafirmarnos de manera distinta. Y además que después ya el próximo año el nodo norte se va al signo de Aries, con lo cual vamos a estar en una segunda etapa de madurar esa manera en cómo nos autoafirmamos en la vida, porque ahí se vienen los nodos también para ese sector. Así que Eso va a todavía estar queda muy un largo interesante. camino, sí. Tenemos mucho que conversar con las personas, mucho movimiento planetario. Pronto Júpiter cambia a fase directa. Hay que también darle un análisis y un protagonismo a todos estos nuevos cambios. Y bueno, cuando ya Saturno entre en el signo de Piscis, hay mucho que viene ahora y vamos a ir conversando con todos ustedes en Sí, relación por a... supuesto, ahí tenemos que hacer un video de cómo vemos el 2023, que yo tengo eh, la impresión de que va a ser un año muchísimo más fluido que el 2020, el 2021 y el 2022. De acuerdo, totalmente. Mm. Totalmente de acuerdo. Y es que vienen cosas nuevas, insólitas. Por eso es que hay que abrirse, por eso es que hay tanto movimiento. Y una vez que Marte resurja, eso no lo dijimos, hay una recapitulación justamente en los primeros días de enero, una vez que entre del 12 al 30 de enero, aproximadamente 15 a 20 días después de su fase, de que termina o culmina su fase retrógrada, ahí la energía marciana se apodera de nuevo de su liderazgo y ahí avanza algo nuevo. Y vamos a ir viéndolo poco a poco, sobre todo cuando Júpiter entra en Aries. Buenísimo, porque ahí le va a dar todo el Así es. vuelo a ese Marte también, en Júpiter en Aries. Nos van a salir alas, nos van a salir Sí. alas. Espero que me hayan podido escuchar porque como pueden ver estoy disfónica, no tengo mi voz, pero ya la próxima estaré bien. Eso es mucho Marte en Géminis, Sí, Mayra. total, puedo reír, no me sale. Así que Tal a cual. cuidar la voz, a cuidar la voz. Así es. Así que bueno, mi estimadísima Bueno, Mayra, un placer haber hecho el análisis de igualmente, este Marte y seguiremos en contacto para analizar otros videos. eso. Un beso, cuídate, un Encantada. beso a todas, todos. Nos vemos pronto.